es a que se apropien mucho del espacio, a que aprendan bastante, a que si tienen inquietudes, por favor, no se vayan con ellas. Y pues, como siempre, los invitamos también a que visiten nuestro sitio web para que se registren en nuevas sesiones. Entonces, es un gran gusto para nosotros tenerlos aquí. El día de hoy nos acompaña nuevamente nuestra especialista en investigación, Andrea Gómez, quien hoy nos dará también esta sesión formativa. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, aprovechen, aprendan bastante y bueno, por aquí estamos para cualquier cosa. Bueno, Caro, muchísimas gracias siempre por esa bienvenida. Para nosotros es supremamente grato poder estar nuevamente en esta sesión de Cognos Community. De verdad agradecerles a todos por la participación, por estar siempre pendiente de estos espacios, por registrarse, por acompañarnos. Muchos de ustedes nos han hecho preguntas directamente a través del correo que hemos venido pues como tratando de resolver una a una. Entonces la invitación es a que por favor lo sigan haciendo, a que nos sigan contactando y que no se queden con esas preguntas. Si no tenemos la respuesta, entonces también miramos con todos el equipo de Publiciencia, en este caso del CEBIER, cómo podemos entrar a responder pues como todas estas dudas. Entonces, de nuevo, gracias por ese espacio. Recordarles que hoy vamos a tener entonces una sesión donde queremos ir allá, un poquito más allá de esa búsqueda básica, donde queremos utilizar ese cajoncito que nos dice búsqueda avanzada en Scopus, pero pues para eso también vamos a utilizar otras herramientas, no solamente Scopus, vamos a utilizar dos herramientas. Una es un Excel que les vamos a compartir al final de la sesión. Ustedes van a poder tenerlo en el chat, van a poder pues como descargar este documento para que ustedes puedan utilizarlo como guía para generar estas estrategias de búsqueda. Y otro elemento que vamos a trabajar, que también hemos visto en otras sesiones, es el Science Direct Topics, que es el que nos va a ayudar a validar las definiciones de las palabras claves que vamos a ir estableciendo. Entonces, desde ahora, pues nuevamente contarles que tienen los micrófonos ahí disponibles para que puedan activarlos. Y si hay alguna duda que podamos entrar a resolver antes de iniciar la sesión, pues entonces, por supuesto, háganoslo saber para nosotros también darles respuesta, ¿cierto? Por ahora, entonces, mientras alguien se nos anima, nos prende el micrófono y nos cuenta, pues vamos a compartirles por ahora la pantalla para que entonces podamos dar inicio. Listo, antes de iniciar, por acá nos preguntan si la sesión la vamos a grabar. Por supuesto que sí, yo les voy a dejar el enlace donde van a poder encontrar esta y otras sesiones que ya hemos realizado en Scopus para que vayan allí al sitio web, la visiten y puedan explorar pues como estas sesiones. Listo. Entonces, ahora sí, les voy a compartir pantalla. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Como vamos a ir un poquito más allá de esas búsquedas básicas, lo que vamos a hacer es irnos un poquito a esas búsquedas ya mucho más efectivas. Vamos a ir a utilizar ese campo de búsqueda avanzada que también nos permite tener Scopus para que finalmente entonces tengamos unos resultados mucho más acotados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a revisar esos elementos clave para búsquedas efectivas. Como les contaba, vamos a utilizar un recurso que es gratuito. No se preocupen si ustedes no tienen, perdón, no se preocupen si ustedes no tienen una suscripción como tal a Science. No necesitamos una suscripción a Science para poder acceder a la herramienta que vamos a trabajar, que es completamente gratuita y que junto con una matriz que les voy a compartir para que digamos como que sea un poquito más organizado, decidimos entonces trabajar la herramienta y ya luego compartírselas al final para que ustedes ya luego de este espacio la puedan trabajar, la puedan abordar y que con ella entonces puedan desarrollar justamente esta estrategia y que podamos ir también entonces resolviendo todas las preguntas que haya al respecto. Entonces, dentro de esos elementos claves para esas búsquedas efectivas, nosotros tenemos dos estrategias. Entonces, uno, como su nombre lo dice, son esas palabras claves y por el otro lado tenemos los operadores booleanos. Las palabras claves, entonces recuerden que nosotros las vamos a definir como uno o más términos que refieren un concepto de manera inequívoca.
Cuando yo tengo una palabra clave, como acá dice que esté compuesta por uno o más términos, justamente eso hace parte de las validaciones que yo voy a entrar a hacer con esas palabras. En este caso, por ejemplo, miren en esta nube de palabras, nosotros acá tenemos por acá drogas, por acá adicción, adicción sola, heroína, sobredosis, bueno, tenemos varias palabras, pero resulta que yo, por ejemplo, voy a trabajar y después de la validación que hice, definí que mi palabra clave en este caso va a ser, por ejemplo, drug addiction, no va a ser solamente adicción y por un lado droga, sino que mi palabra y mi término clave va a ser la conjugación de estos dos términos. Entonces, para eso, pues yo finalmente, ya lo vamos a ver, utilizo diferentes estrategias para acotar muy bien esas palabras. Es importante que ustedes, dependiendo del área de conocimiento en la cual trabajen, pues por favor identifiquen cuál es la mejor herramienta, en este caso, cuál es el mejor tesauro para poder ustedes establecer esas palabras claves. Nosotros vamos a trabajar hoy con Science Direct Topics para poder entonces a través de este validar las definiciones de las que eventualmente estamos definiendo como nuestras palabras claves. Entonces, Science Direct Topics no es un tesauro, es un glosario de vocabulario, pues digamos como que controlado. Son palabras que ya vamos a ver finalmente cómo se generan esas definiciones, también cómo las vemos allí establecidas y vamos a ver qué otros elementos nos ayuda a tener esta herramienta de Science Direct Topics para poder validar la información que nosotros estamos incluyendo dentro de nuestra estrategia de búsqueda. Por otro lado, entonces tenemos los operadores booleanos. Esos operadores booleanos, entonces recordemos que pues, obedecen también a esa teoría de conjuntos y son esos términos que establecen una relación, ya sea una relación de unión, de intersección o de exclusión entre dos o más palabras claves. Entonces acá por eso es muy importante que sigamos el proceso que le vamos a sugerir a continuación y que también hemos trabajado con ustedes en otras sesiones, donde justamente hemos abordado, por ejemplo, bases de datos de texto completo, donde nos interesa también que ustedes justamente definan unas muy buenas estrategias de búsqueda para poder entonces tener unos resultados bastante acotados. Entonces, desde acá, recordarles que cuando yo tengo justamente el operador booleano AND, y como lo muestra acá, significa que yo quiero que sí o sí me traiga esos dos conceptos. Entonces, yo cuando voy a utilizar el AND, y ya lo vamos a ver en Scopus, cómo podemos tener pues como esa ayuda en el caso de que yo todavía no sepa cómo usarlo. Cuando, por ejemplo, se trata de palabras que refieren al mismo concepto. Entonces, por ejemplo, inteligencia artificial, y resulta que además de inteligencia artificial, yo lo encuentro siempre como IA o AI, dependiendo pues si estoy en inglés o en español. En ese caso, yo estoy hablando de que esos van a ser sinónimos, entonces yo voy a utilizar el operador booleano OR. Pero si yo estoy hablando, por ejemplo, de inteligencia artificial y, no sé, por ejemplo, Internet de las cosas, estoy hablando justamente de esos dos tecnologías, pues entonces yo sí o sí que quiero que me arroje resultados tanto de inteligencia artificial como de Internet de las cosas. Entonces ahí ya voy a utilizar el y ya vamos a ver pues en nuestra matriz cómo lo vamos a incorporar. Entonces, nuevamente, cuando son sinónimos, otras formas de deletrear, pues voy a poner el OR y cuando yo no quiera que me traiga un concepto que no se incluya dentro de mi estrategia, dentro de mis resultados, perdón, pues entonces yo le voy a poner el and not. En este caso, pues está not, pero ya vamos a ver que para Scopus es and not. Es decir, por ejemplo, si yo entonces nuevamente, inteligencia artificial, Internet de las cosas, pero yo no quiero que me traiga nada de blockchain, por ejemplo, entonces yo le digo I'm not blockchain. Yo no quiero que me traiga absolutamente nada de esta otra tecnología. Entonces, así es como yo voy a justamente a excluir como tal ese concepto, pero ya en nuestra matriz vamos a trabajar un poquito mejor para definir muy bien esas palabras y para saber cuál operador booleano utilizar, pero la misma herramienta nos va a ayudar con estos operadores booleanos. Esta es la herramienta que vamos a trabajar justamente, el Excel que les vamos a compartir. Al final de la sesión les vamos a compartir el link donde ustedes lo van a poder descargar y ya vamos a ver pues como tal el manejo de la misma herramienta. Por ahora les comparto acá simplemente como el pantallazo, pero ya vamos a trabajar sobre ello.
Y la otra herramienta que les dije que íbamos a utilizar son los topic page. Entonces, estos topic page, pues finalmente son un motor de búsqueda de términos de vocabulario controlado, como yo les decía ahorita. Y son temas que están diseñados para finalmente ayudarnos a nosotros como investigadores a ponernos al día sobre nuevos temas en el campo de investigación en el cual nosotros trabajamos. Entonces, esos extractos de textos proporcionados justamente por Science Direct Topics están escritos por expertos en la materia. Eso es muy importante que justamente lo veamos. Y ya vamos a ver en la herramienta cómo lo vamos a establecer. Porque yo puedo, por un lado, validar la palabra, por otro lado, validar que esa palabra efectivamente se esté utilizando dentro de mi área de conocimiento. Vamos a ver que hay más de 20, hay 20, perdón, disciplinas en las cuales yo valido que ese concepto sí se está utilizando, pero por otro lado también valido que la definición es la adecuada para el área de conocimiento en la cual yo lo estoy trabajando. Porque recordemos que no es tan sencillo como simplemente ir y traducir mi término en un traductor, sino que yo necesito efectivamente establecer que ese término sí se traduce de la forma adecuada o cuál es más bien la forma adecuada de traducir ese concepto. Entonces recuerden que para eso es muy importante hacer estas validaciones. Entonces esos conceptos que vemos ahí pues también son justamente extraídos de esos documentos que están en la plataforma y que vienen siendo utilizados por otros investigadores así como nosotros. Entonces allí justamente lo que se hace es que Science utiliza justamente inteligencia artificial para generar los diferentes tópicos, pero también utiliza aprendizaje automático, utiliza procesamiento de lenguaje natural, para identificar justamente esa información relevante basada en esos temas a partir de ese material de referencia de, en este caso, la editorial Elsevier, para proporcionarnos entonces esas definiciones muy breves, pero también muy fáciles de digerir y que nos lleven también a otros temas relacionados. Entonces ya vamos a ver que no solo vemos el concepto, la definición, sino que también vamos a poder ver otros temas relacionados desde allí. Incluso ya vamos a poder ver que hay unas preguntas, por ejemplo, para unos conceptos un poco más recientes, conceptos que se están utilizando de manera más recurrente. También hay unas preguntas que incluso nos arroja Science para poder nosotros ver más en detalle y conocer un poco mejor el concepto que yo estoy trabajando. Entonces, como que nos da un mejor contexto y recuerden que todo esto es completamente gratuito, no tenemos que tener, en este caso, pues como tal, la suscripción para utilizar esta herramienta. También vamos a ver, por ejemplo, documentos relacionados que sean claves para poder entonces reconocer qué se está haciendo, quién lo está trabajando, cómo lo está trabajando. Voy a poder ver incluso ver otras fuentes. Entonces, desde allí, pues también entrar pues como a saber qué es lo que se está finalmente abordando. Ahorita, entonces ya vamos a conocer más en detalle esta plataforma. Acá lo importante perdón, es que también entonces podamos conocer cuál va a ser ese proceso para nosotros tener una estrategia de búsqueda mucho más efectiva. Entonces, lo primero es que antes de iniciar todo esto, nosotros pues primero comprendamos cuál es la necesidad de información que tenemos. Recuerden que nosotros siempre vamos a partir de la premisa de que estamos buscando información científica de la más alta calidad para poder llevar a cabo nuestros procesos de investigación. Pero puede que dentro de ese proceso, pues también nosotros deseamos incorporar tesis, por ejemplo, de postdoctorales o perdón, de posgrado o incluso tesis de maestría. Por algún motivo yo necesito indagar esto, entonces seguramente ni Scopus ni una base de datos como Science, como Springer van a ser las que yo voy a entrar a consultar. Por eso es muy importante que recordemos cuál es el objetivo de cada una de las bases de datos para nosotros poder tener unos resultados acotados, para tener resultados de acuerdo a la expectativa que yo estoy generando. Entonces, si yo necesito acceder a texto completo, pues yo no me voy a ir a un Scopus, porque sabemos que Scopus es una base de datos de resúmenes y citas donde yo voy a encontrar justamente esta información, donde voy a poder identificar tendencias, colaboradores, oportunidades de financiación, la revista en la cual eventualmente voy a publicar. Entonces, muy importante es eso. Primero identifiquemos qué necesitamos, cuál es nuestra necesidad de información.
¿Cuáles son esas necesidades implícitas? ¿Yo qué tipo de información necesito? ¿Para qué la voy a utilizar? ¿Cómo la voy a procesar? ¿Cómo la voy a organizar? También es importante que la misma base de datos me ayude a entender y a llevar a cabo esas acciones para poder finalmente elegir muy bien el recurso y ya poder avanzar con ese método de búsqueda. Además, antes de iniciar, es importante que justamente hagamos una microcultura. ¿A qué nos referimos con microcultura? Yo puedo irme perfectamente a un Google, puedo irme perfectamente a estas otras fuentes de información que no son de contenido, por ejemplo, científico, simplemente como para entender un poco el contexto. Yo lo puedo hacer eso de manera general. Yo no me voy a ir a Google, por supuesto, a citar, no me voy a ir a Google a identificar el contenido científico, pero sí por lo menos antes de iniciar para tener un contexto general de lo que estoy trabajando. Cuando yo ya tenga ese contexto, cuando ya haya hecho una microcultura, inicialmente a través de Google ya escalo y me voy y hago entonces justamente esta microcultura a través de las herramientas que vamos a trabajar hoy y también con este proceso. Entonces, lo primero es que definamos nuestra pregunta a resolver o la hipótesis sobre la cual vamos a trabajar. Recuerden que en el proceso de investigación, pues yo tengo una gran pregunta o tengo un gran objetivo o tengo un objetivo general, pero yo también tengo unos objetivos específicos o unas preguntas que voy a entrar a resolver en cada uno de los puntos de mi investigación de lo que yo esté abordando. Entonces, muy importante es que vayamos pregunta a pregunta o que vayamos ítem por ítem para poder ir desde ahí desglosando la información y a través, por ejemplo, del uso de estas matrices como la que vamos a ver hoy o también de matrices comparativas, perdón, que me permitan establecer criterios para mis revisiones, por ejemplo, sistemáticas, entonces desde allí también poder tener pues como un proceso bastante estructurado y unas herramientas que me ayuden a ser mucho más óptimo y efectivo. Entonces, para cada una de esas preguntas, yo tener estas herramientas, tener esto muy bien depurado. Lo otro es que podamos entonces identificar las palabras claves. Muy importante, nosotros entonces, y ya vamos a verlo en el ejercicio que les traigo, vamos a tener como tal una pregunta, pero no todas las palabras que están dentro de esa pregunta son palabras clave. Recuerden lo que veíamos hace un momento. Yo una palabra clave la voy a tomar como uno o más términos que se refieren inequívocamente a un concepto. Entonces, yo desde allí debo establecer que efectivamente ese término sí me está refiriendo inequívocamente a lo que yo estoy estableciendo. Por otro lado, no basta solo con definir las palabras claves. Nosotros muchas veces nos quedamos en este paso, definimos palabras claves, las incorporamos dentro del motor de búsqueda y nos vamos con esos resultados. Grave error. Nosotros tenemos que analizar esas palabras. Tenemos que analizarlas y nosotros acá les traemos como 3 premisas que es importante sobre las cuales se analicen esas palabras. Entonces, lo primero es que efectivamente ese concepto sí se refiere inequívocamente a lo que yo estoy buscando. O hay otra forma también de decirlo, o hay otra forma incluso en la que a veces se confunde mi concepto con otro. Yo, ¿cómo puedo empezar a indagar eso? Entonces, a través justamente de estas herramientas. Lo primero es que generemos una primera ecuación, hagamos una primera estrategia de búsqueda y la vayamos refinando con estos pasos, pero también con el ayuda, por ejemplo, de los filtros que tenemos en Scopus, con la manera de organizar la información, con las mismas métricas que nos da la plataforma, para poder entonces ir haciendo esas validaciones y ya vamos a ver entonces directamente cómo lo hacemos. Es la única forma de decirlo. Entonces, lo que les mencionaba ahorita, por ejemplo, de inteligencia artificial, ¿es la única forma de decirlo? Inteligencia artificial, la única, no. También yo lo encuentro como ahí, como su forma abreviado, como sus siglas. Industria 4.0, lo mismo. Y 4.0, por ejemplo, es otra forma. O lo veíamos ahorita en un ejemplo, presión arterial, es la única, hipertensión, perdón, es la única forma de decir hipertensión, hipertensión, perdón. No, resulta que también hay otra forma. Entonces, es yo identificar cuáles pueden ser esos sinónimos o esas otras formas de letrearlo. O cómo se puede entender justamente otras palabras que si bien no son sinónimos, pero desde el contexto que yo lo estoy trabajando, sí lo puedo tomar como una palabra sinónima o como una palabra sustituta. Entonces, por eso es muy importante todos los análisis con base en cada una de las áreas que ustedes trabajan, analizar el contexto y evidenciar si puede haber un cambio de perspectiva. Puede que justamente haya un cambio de perspectiva con el análisis que yo haga.
validar esas palabras claves desde la definición, desde otras palabras y términos relacionados, construir la estrategia. Esta estrategia la vamos a construir con la matriz y poder identificar nuevos puntos de partida, irme a las palabras claves del autor, a las palabras claves indexadas, por ejemplo, en el caso de Scopus, a las citas, a las referencias, a las recomendaciones, para mirar en esa primera set de resultados, set de publicaciones que me arroja la plataforma, si yo puedo encontrar entonces otros nuevos puntos de partida. Entonces, para este caso, pues vamos a trabajar esta premisa, vamos a trabajar, digamos, como esta necesidad, y es que podamos identificar casos de éxito de estudio en los cuales se haya venido empleando la biomasa de aceite de palma como fuente de energía renovable. Entonces, André, para este caso, señora. de pronto antes de seguir, que puede ser la duda que tengan varias personas, María Fernanda nos dice si te puedes devolver un momentico a la diapositiva donde aparecen los condicionantes de la búsqueda. Listo. No sé si ahí, María María Fernanda. Fernanda, listo, que ya, listo, André, Perfecto. gracias. A ti. Gracias. Entonces, bueno, desde acá, como nosotros estamos justamente basando el análisis en estos pasos, vamos a definir lo que vamos a resolver. Esto es lo que vamos a resolver en este caso. Vamos a identificar las palabras claves de esta premisa. Entonces, acá, identificar, ¿ustedes creen que un verbo sería una palabra clave? Entonces acá, pues digamos que desde el análisis que hacemos la respuesta es no, pues un verbo acá no debe ser una palabra clave porque finalmente es la acción que yo voy a hacer. En este caso, comparar, identificar, contrastar, eso es lo que yo finalmente voy a hacer, ¿cierto? Para eso es que voy a analizar los resultados, para poder en este caso, por ejemplo, identificar casos de éxito o de estudio en los cuales se haya empleado justamente, ahí sí encontramos un término que es interesante y es biomasa de aceite de palma. Este, por ejemplo, puede ser un candidato para palabra clave, biomasa de aceite de palma. Y la otra es fuente de energía renovable. Entonces acá, fuente de energía renovable o energía renovable va a ser mi otra palabra clave. ¿Qué voy a hacer? Entonces me voy a ir a la primera herramienta que tenemos, que es la de Science Direct Topics. Recuerden, miren que yo acá no estoy logueada, ustedes van a poder acceder de manera gratuita. Nos vamos a ir hasta el final de la plataforma y le vamos a dar en búsqueda por tópicos, Browse by Topics. Recuerden que es importante que ustedes identifiquen cuáles son los tesauros a utilizar de acuerdo a su área y que esta herramienta la trabajen como una opción complementaria. Esto no es un tesauro, ¿cierto? Entonces, desde allí, pues muy importante que lo aclaremos, pero sí es importante que ustedes tengan en cuenta que sí es una herramienta complementaria que nos puede ayudar en esta estrategia de búsqueda. Como es una herramienta que yo les decía ahorita que me va a ayudar a encontrar esos conceptos, a encontrar la definición, perdón, de esos conceptos en áreas específicas, muchas veces nos encontramos con que un concepto se define o su definición es diferente de acuerdo a las áreas en las que yo esté trabajando. Entonces, por eso Science Direct, a través de lo que yo les contaba hace un momento, para estas 20 disciplinas, entonces acá tenemos estas disciplinas, ha venido entonces justamente seleccionando esos tópicos con sus definiciones. Acá les quiero mostrar que es algo que vi justamente preparando esta sesión, es algo nuevo que yo no había visto. Les quiero mostrar esto con el concepto de Industria 4.0 antes de irnos al ejercicio. En este caso, cuando yo, espera, 4.0, Industria 4.0, acá, ahora sí. En este caso, yo en Science Direct Topic no voy a incorporar comillas. Voy a incorporar, como él me está trayendo definiciones, entonces él me va a entender que las palabras, independiente del número de términos que yo ponga acá, va a ser un solo concepto. Entonces acá no hay necesidad de poner comillas. Por otro lado, ¿él qué me va a decir? Entonces él me dice, mire, usted lo puede buscar este concepto en todas las áreas o puede irse a cada una de las áreas o a un área específica y encontrar su definición. Yo le voy a decir que simplemente pues me lo busque y que me traiga la definición. Entonces le voy a buscar y me dice, mire, encontré un match de Industria 4.0 en esta área, en ciencias de la computación. Entonces yo le voy a dar acá
para ver la definición que me trae. Entonces, miren, desde acá, por ejemplo, yo ya tengo la definición. Entonces, tengo Industry for, ¿cierto? Entonces, acá en este caso, miren que yo acá tengo otra forma de ver el concepto de Industria 4.0, que es lo que les decía ahorita. Esta es la única forma de mencionarlo. Entonces, no solamente Industria 4.0, sino que también I 4.0 o I 40 en este caso, que es una forma que yo en este caso con mi matriz, que es la matriz que les tengo acá, la voy a achicar un poquito como para que la veamos acá. Espérenme, perdón. Voy a entrar a incorporar y ya les voy a mostrar cómo vamos a manejar esta herramienta, pero entonces digamos que acá voy a poner mis palabras claves. Estas palabras se me van a ir formando acá, se me van a ir poniendo acá y acá es donde voy a poner los sinónimos para que ya acá podamos ver nuestra estrategia de búsqueda. Entonces, en este caso, pues yo si estuviera trabajando sobre este tema, pues pondría Industria 4.0 y 4.0 o 40 en este caso. ¿Listo? Entonces acá miren que yo ya estoy viendo la definición. Me está diciendo de dónde me trae esta definición. Generalmente las definiciones nos las trae los libros. Y lo que les quería mostrar, bueno, yo también si esta definición, por ejemplo, la voy a incorporar dentro de mi trabajo, dentro de mi manuscrito, pues entonces yo la puedo adicionar directamente a Mendeley, me va a traer toda su información y yo ya la voy a poder citar perfectamente, la voy a poder tener en mi biblioteca, pero yo también puedo generar alertas. Entonces acá yo podría generar una alerta. Acá, en este caso, por ejemplo, ustedes con su usuario, pues la idea es que justamente nosotros nos podamos loguear, así pues no tengamos pues como tal la suscripción para poder tener las alertas. Y acá es lo que les quería mostrar. Entonces, para los conceptos que vienen trabajándose de manera recurrente, para los conceptos que están justamente como en tendencia, esta plataforma no solamente nos trae la definición y estos otros contenidos que los vamos a ver para los otros términos, sino que ya también me está trayendo preguntas comunes. Entonces, si por ejemplo yo soy una persona o soy un investigador que está empezando a trabajar con el tema de Industria 4.0, para mí va a ser muy valioso que justamente pueda empezar a conocer de este tema, pero a partir de contenido científico curado, contenido científico validado, no de cualquier definición que cualquier persona puso y que yo voy a poder encontrar, por ejemplo, a través de Google, sino que efectivamente yo le puedo ver directo desde acá. Entonces, en este caso, ¿qué es Industria 4.0? Entonces me trae justo toda la definición, me está trayendo las fuentes de las cuales entonces está trayendo la definición, me trae incluso una definición bastante amplia donde trae diferentes fuentes para poder sustentar la definición y la información que me está dando. Acá, por ejemplo, me habla de estas preguntas comunes, entonces, ¿cuáles son las innovaciones claves en la industria 4.0? Entonces, yo le doy y se me despliega como tal la información. Entonces, acá vemos Internet de las Cosas, blockchain, Big Data, bueno, en fin. ¿Qué está detrás del concepto de Industria 4.0? Esa es otra pregunta que también está. Entonces, listo. Miren, entonces es bastante importante porque miren que yo desde acá no solamente estoy validando como tal la definición de mis palabras, sino que además también estoy haciendo lo que yo les mencioné ahorita, ese tema de antes de empezar hagamos una microcultura. Entendamos cuál va a ser el contexto bajo el cual yo lo voy a trabajar. Entonces, miren que esta herramienta nos va a permitir también tener esa microcultura. Acá entonces, bueno, va a tener otras pues, como preguntas comunes que han hecho las personas a través de los diferentes buscadores, o específicamente pues como también a través de Scopus de inteligencia artificial, que esto nos lo trae pues como gracias a ese modulito, pero que acá lo vemos pues como de manera gratuita. Y seguro para otros términos, como les decía, pues va a poder irlo incorporando de manera pues como paulatina, de acuerdo pues como a la interacción que vayan teniendo los diferentes usuarios con los conceptos que se vayan consultando. Para, digamos como que el resto de conceptos, entonces vamos a encontrar los diferentes capítulos y artículos de los cuales él se basa para traer otras definiciones. Entonces acá se basa en este caso, esto es un capítulo del libro.
En este caso es un capítulo del libro, entonces en este capítulo se basa para traernos la definición que incluso nos dio al inicio. Pero acá también, por ejemplo, hay justamente otra información, entonces desde acá también, bueno, entonces miren que me trae diferentes documentos donde yo puedo ver diferentes definiciones también del concepto. Entonces desde acá yo también incluso ya puedo empezar a tener un abordaje solamente con esta microcultura que haga del concepto. Puedo ver los términos relacionados. Entonces, si yo estoy trabajando en Industria 4.0, acá sí o sí yo debo saber qué es esto de Artificial Intelligence, qué es esto de Cloud Computing, qué es esto de Machine Learning, qué es esto de Internet of Things y bueno, todas estas otras, porque justamente lo que me está diciendo la herramienta es eso, es que hay unos conceptos que cada que se trabaja sobre Industria 4.0, estos conceptos también son recurrentes y también se están trabajando dentro de esos documentos que hacen referencia a. Y yo podría ver entonces todos esos, bueno, no, acá es para ver todos los tópicos, perdón. Me da además las publicaciones recomendadas. Entonces acá hay unas revistas que me dice si usted está trabajando en Industria 4.0, pues entonces les recomiendo que pueda leer estas, ¿cierto? Esto ya va a depender obviamente de el análisis que cada uno de ustedes haga. Y algo que también es muy valioso es que me va a dar unos autores destacados en el tema. Entonces, por ejemplo, acá me dice que Fei Tao es un autor que es relevante justamente en el tema de Industria 4.0. Me dice que es de la Universidad de Beijing. En Beijing me trae unas métricas preliminares, me dice pues acá como tiene un total de 67 publicaciones con 25.096 citas y un índice H de 72, ¿cierto? Entonces desde acá pues como que yo también puedo entrar a identificar cuáles van a ser esos autores que eventualmente si yo estoy trabajando este tema, pues también debería entrar a consultar de una forma mucho más detallada. Acá si yo le doy en cualquier autor, lo que va a hacer es que me va a traer la información cuando nosotros entramos a la dimensión de autores, que es esta de acá, en Scopus. Cuando entramos a la dimensión de autores, lo que está haciendo acá es que me está trayendo como un pedacito de ese, ¿cierto? Entonces miren que me trae un pedacito, me dice unas métricas preliminares y me dice que justamente este perfil es generado por Scopus. Entonces yo ya, si lo quiero ver más el perfil en detalle, pues le doy acá. Y como ustedes tienen la suscripción a Scopus, pues de ahí sí van a poder ver todo el detalle del autor. Entonces, en este caso, pues vamos a ver las métricas del autor, vamos a ver todas las métricas, métricas de colaboración, en fin, y bueno, digamos como que acá. Y algo muy valioso es que voy a poder ver los tópicos en los que viene trabajando ese autor. Entonces acá vemos las métricas totales, es decir, acá estamos hablando métricas del total de documentos, en este caso son 573 documentos que el autor tiene publicados de manera general, pero muy importante es que revisemos también los tópicos en los cuales está trabajando. Estos tópicos también nos van a ayudar a identificar, por ejemplo, palabras claves, a identificar nuevas perspectivas, a ver qué otras palabras, qué otros conceptos, qué otros temas están trabajando con mi tema de investigación. Entonces, cuando el tema de investigación que yo estoy abordando se está trabajando, hay otros autores que justamente también están trabajando ese tema, pero con diferentes perspectivas. Entonces, desde acá yo también puedo ver justamente esos diferentes tópicos. ¿Listo? Entonces, acá muy importante, pues como que podamos tener esto en cuenta. Si nos devolvemos entonces acá nuevamente al principio, entonces View All Topics, resulta que estamos trabajando con aceite de palma, entonces dijimos oil palm o palm oil. Entonces yo le digo que me busque aceite de palma. Ujú. Entonces, justamente, ¿en qué área yo estoy trabajando? Entonces, estoy trabajando en ciencias biológicas y en agricultura. Entonces, yo le digo que por favor acá, entonces me muestre. Pero antes de irme a la definición, yo voy a ver que justamente hay otras formas que me dice que son sinónimos. Entonces yo desde acá ya puedo empezar justamente a incorporar información dentro de mi matriz. Entonces yo ya ingresé, validé la definición. Efectivamente, esta definición se refiere inequívocamente a lo que yo estoy buscando. Entonces esta va a ser una primera palabra clave. Acá me la voy a traer y la voy a incorporar en esta celda. Yo la voy a poner acá.
Y vamos a leer los tips que nos trae la matriz. El primer tip nos dice, introduzca hasta 10 palabras claves que describan su tema de investigación. Eso va a ser lo primero. Entonces yo acá tengo hasta 10 palabras claves que voy a ir incorporando uno a uno en estas filas. Lo otro me dice, recuerde que una palabra clave es uno o más términos que refieran inequívocamente a un concepto. Listo, eso es lo que yo estoy validando acá con esta definición. Efectivamente, aceite de palma refiere inequívocamente a lo que yo estoy esperando definir. Entonces, sí, esta va a ser una palabra clave, sigue el criterio. Y lo último es que si mi palabra clave tiene más de 2 términos, póngala entre comillas. Entonces, efectivamente, esta tiene más de 2 términos, la voy a poner entre comillas. Recuerden que si yo no la pongo entre comillas, el buscador me la va a identificar como 2 palabras distintas. Entonces, por un lado me va a buscar aceite y por el otro me va a buscar palma, pero no me va a buscar aceite de palma. ¿Listo? O sí, aceite de palma. Entonces, muy importante. Resulta que acá, entonces en la plataforma, yo me voy acá y antes de ver términos relacionados, me voy a devolver y me voy a ir a lo que estábamos hablando, que él me dice que sinónimos. Ah, mire, resulta que vegetable oil es un sinónimo. Entonces, ¿yo qué hago? Nuevamente me voy acá y lo que voy a hacer es validar la definición. Si la definición a mí me dice que sí, que efectivamente aceite vegetal lo voy a trabajar como un sinónimo, o sea, no importa si es de palma o no, pero yo aceite vegetal lo voy a trabajar como un sinónimo porque va a responder o me va a ayudar a responder a mi pregunta. Entonces, para este caso, digamos que sí, cumple y lo voy a trabajar como un sinónimo. Entonces, lo voy a trabajar como un sinónimo y me lo voy a traer a la herramienta. Recuerden que cuando son sinónimos, entonces por acá me dice la plataforma, me dice, mire, escriba hasta 5 sinónimos que correspondan a cada una de las palabras clave. Entonces yo ya me traje este primero y acá lo que voy a hacer es incorporar el sinónimo, que en este caso es este. Y nuevamente, como está compuesto por 2 palabritas, por 2 términos, pues entonces lo voy a poner entre comillas. ¿Y qué va a pasar? Entonces, miren, ¿se acuerdan de los operadores booleanos? Entonces, miren que él automáticamente me está poniendo acá el OR. Yo, ¿cómo voy a ver en Scopus esto de búsqueda avanzada? Acá en documentos le voy a dar Advanced Document Search y en este caso, por ejemplo, recuerden que Scopus nos ayuda. Scopus nos dice, mire, estos son los operadores booleanos y nos dice AND. Yo me paro sobre AND y lo que va a hacer Scopus es que me va a traer acá la definición, me va a traer la descripción y me va a traer un ejemplo. Entonces me dice, mire, AND, use AND cuando usted quiera que los resultados incluyan todos los términos y que los términos estén un poco apartados, ¿cierto? Entonces, es decir, que haya como justamente relación entre esos términos. En este caso, por ejemplo, él me dice, en el ejemplo dice lesión y pancreática. Entonces, ¿qué está diciendo? Que sí o sí me va a traer documentos que contengan tanto la palabra lesión como la palabra pancreática. Entonces, miren que no lo está tratando como un solo término, sino como 2 términos independientes, pero que sí o sí deben estar. Yo todavía no sé cómo utilizar el OR, entonces me voy a parar en el OR y le voy a decir y voy a leer. Cuando yo quiero saber y que me lo explique, me voy a parar sobre la palabra. Cuando yo ya quiero que me lo incluya, me voy a parar acá. Y le voy a dar en más. Entonces ahí me lo va a incluir. En este caso, por ejemplo, si no tuviéramos la herramienta que estamos trabajando, pues entonces, porque la idea tampoco es depender de ella, la idea es que podamos utilizar Scopus y optimizar su uso al máximo. Entonces, en este caso, pues esto sería lo que yo haría, ¿cierto? Ya vamos a ver que pues finalmente con la matriz, pues lo que vamos a hacer es copiar y pegar finalmente nuestra estrategia de búsqueda ya en el buscador. Pero entonces acá se los muestro pues también como ejemplo. Cuando yo quiero excluir algo, entonces si yo no quiero trabajar justamente sobre un tema, entonces yo no quiero trabajar sobre un tema específico, entonces, o que no me lo incluya, entonces voy a poner el not y me dice, por ejemplo, tumor y ganglio, pero no maligno. Entonces, listo, que sea tumor y ganglio, pero no maligno. Es decir,
que me va a traer los resultados que incluyan tumor y ganglio, pero me va a excluir, no me va a incorporar los que tengan la palabra maligno. Entonces, miren que en este caso, por ejemplo, la palabra maligno para este concepto, para este contexto, perdón, sí es una palabra clave, pero muchas veces puede que la palabra maligno no sea una palabra clave porque puede referir a cualquier cosa. En cambio, acá inequívocamente sí refiere a unas condiciones específicas de las células que generan o desencadenan pues como todas unas respuestas. Entonces ahí pues justamente yo voy a poder, perdón, establecer y validando esas palabritas claves. ¿Listo? Entonces, desde acá, importante. Entonces, bueno, la idea es que justamente hagamos ese ejercicio con cada una de las palabritas. Acá, entonces, yo dije que también energías renovables, entonces, renewable energy sources. Vamos a ver si este concepto completo está, si está. Entonces, muy importante que yo lo pueda validar. Entonces, ya validé este concepto, perdón, completito, si está. Entonces, me lo voy a llevar justamente aquí a mi ecuación, a mi matriz, perdón. Lo voy a copiar como está compuesto por 3. Entonces, lo voy a poner entre comillas. Pero resulta que yo también he visto que acá hay otros sinónimos. Entonces, miren, acá hay otro sinónimo, intermittent renewable energy sources, pero resulta que es que yo también en otros documentos que había visto lo vi como sustainable energy sources. Entonces, acá energy source. Listo. Entonces acá me lo voy a hacer. Listo. Entonces la invitación es a que por favor, ay, acá tengo esto, a que entonces ustedes por favor, pues con sus preguntas, pues efectivamente vayan haciendo esto para cada una entonces de ellas, ¿cierto? Que puedan finalmente entonces validar que en sus palabras efectivamente entonces sí estén incorporadas todas. ¿Qué voy a hacer? Acá dice, copie la celda, no haga lo que yo acabo de hacer, que es darle doble clic y luego copiar, no, copie la celda. Entonces, denle en copiar y nos vamos a ir al buscador. Entonces, yo me voy a ir y o sea, yo lo puedo pegar acá perfectamente, acá sin ningún problema, o lo puedo pegar en el buscador básico, ¿cierto? Cualquiera. Acá que es importante que, por ejemplo, yo también identifique los campos o los códigos de campo, por ejemplo, para poder acotarlo. Entonces, digamos que desde acá yo lo quiero acotar por áreas de conocimiento. Entonces, me paro acá y le digo que solamente me traiga resultados que estén publicados en revistas de ciencias de la vida, pero específicamente en ciencias agriculturas y biológicas. Entonces, solamente acá. Entonces, finalmente, yo desde acá puedo utilizar esos códigos de campo para poder entonces establecer también esas otras indicaciones que yo deba entonces dar. Por ejemplo, si yo quisiera ver o yo quisiera justamente acotar o segmentar más bien mi búsqueda, por ejemplo, por territorio, es decir,